Hoy hablamos de errores en español y más concretamente de 10 errores invisibles que te mantienen estancado o estancada en ese aparentemente eterno nivel intermedio del español. Esa sensación que muchos estudiantes experimentan de bloqueo completo cuando ya alcanzan un buen nivel ciertamente de español. Muchos estudiantes que alcanzan incluso el nivel B2 de español, que es todo un logro, sienten que por fin pueden comunicarse, que pueden entender el español con relativa facilidad, entienden series, películas, mantienen conversaciones, pueden leer, expresan opiniones, se desenvuelven, pero sin embargo al final suele aparecer en muchas ocasiones una sensación de frustración. Esa sensación que nos dice: llevo años estudiando español, pero mi nivel no sube. Existen ciertos errores invisibles que no bloquean la comunicación, pero sí que impiden que el español suene realmente natural o avanzado en ciertos casos. Son algunos hábitos lingüísticos que pasan desapercibidos y que vamos a comentar en este vídeo. Pero antes te doy la bienvenida a Linguatua. Yo soy Carol, soy profesora de español en línea y examinadora de todos los niveles de los exámenes oficiales DELE. Pues bien, como te decía, vamos a conocer más en detalle alguno de esos hábitos lingüísticos que tenemos ya automatizados, que son a veces difíciles de detectar y que mantienen a muchos estudiantes atrapados en ese nivel B2. El primer error con el que me encuentro como profesora es que muchos estudiantes de este nivel hablan correctamente, pero falta naturalidad. Muchos estudiantes en este nivel tienen un buen control gramatical, un buen conocimiento de la gramática, y el problema no es la corrección gramatical, sino la naturalidad. A partir de cierto nivel no se perciben como errores gramaticales, sino ya como decisiones lingüísticas que frenan la naturalidad. Esas decisiones, esas palabras que elegimos usar, esas expresiones que suenan poco idiomáticas. Un ejemplo de algo correcto pero poco natural sería una frase como: es una cosa que es muy importante para mí. Gramaticalmente es correcta, pero sonaría mucho más natural decir algo como: es algo muy importante para mí. En niveles más avanzados del español no se trata ya de evitar errores, sino que tenemos que empezar a aprender cómo simplifican los nativos, como en el ejemplo que hemos visto, qué estructuras se prefieren también y qué expresiones se utilizan recurrentemente en conversaciones. Por lo tanto, te recomiendo escuchar atentamente cómo hablan los nativos, qué estructuras se repiten más, cuáles menos, y muy importante es que incorpores cada vez más y más expresiones idiomáticas. Otro de esos errores invisibles es repetir constantemente las mismas estructuras. Muchos estudiantes de nivel B2 desarrollan esa zona lingüística segura y utilizan constantemente las mismas expresiones, los mismos verbos, los mismos conectores o las mismas construcciones. Por ejemplo, cuando damos nuestra opinión y usamos siempre creo que, pienso que. Cuando valoramos algo es importante, o cuando explicamos y usamos siempre el conector porque. Para nada es incorrecto, pero sí es cierto que esto puede hacer sonar tu discurso bastante plano, repetitivo y predecible. Un hablante de nivel más avanzado, como de nivel C1, tiene que tener una variedad más amplia de expresiones, tiene que mostrar flexibilidad expresiva. Para sustituir todas esas expresiones que acabamos de ver, tenemos ejemplos como diría que, me da la impresión de que, me parece que, desde mi punto de vista, no estoy del todo convencido, convencida de que. No se trata tanto de aprender nuevo vocabulario, sino de aprender a emplearlo todo o
gran parte del que ya conocemos. Debemos empezar a saber variar y desarrollar más maneras distintas para expresar una misma idea. En tercer lugar, otro de los aspectos que pueden hacer que tu español se estanque es hacer uso siempre de los mismos conectores básicos como y, pero, porque, entonces. No es incorrecto, pero limita mucho la precisión y la riqueza de nuevo de tu discurso. Por ejemplo, vamos a hacer una comparación entre un discurso más básico y uno más rico. Ejemplo de discurso más básico. Quería ir, pero estaba cansada, entonces me quedé en casa. Está bien, es correcto, perfectamente correcto, pero si en otra ocasión debemos explicar lo mismo o algo parecido, vamos a intentar variar y hacer uso de más conectores. Aquí podríamos decir, quería ir, sin embargo estaba bastante cansada, así que al final decidí quedarme en casa. El grado de formalidad es el mismo. Podemos usar esta frase en la misma conversación informal, pero aquí estamos haciendo nuestro discurso más rico. Algunos conectores propios de un nivel avanzado y que te recomiendo utilizar son sin embargo, por lo tanto, aún así, en cambio, por otra parte, de hecho, a pesar de eso, hay por supuesto muchísimos más y es obvio que no podemos utilizarlos todos, pero sí te recomiendo incorporar poco a poco, usarlos deliberadamente hasta que se vuelvan más naturales. Otro cuarto y clásico error es traducir mentalmente desde la lengua materna. No hablo de traducción de palabra por palabra desde tu idioma al español, sino que hablo de que algunos estudiantes siguen traduciendo estructuras mentales, por lo tanto aplicando la lógica sintáctica de su lengua materna. Por ejemplo, depende de cómo es la situación. No es incorrecto gramaticalmente, pero suena a calco lingüístico de cualquier otra lengua. Algo muchísimo más natural en español sería decir depende de la situación, depende mucho del contexto o depende. Este tipo de interferencias normalmente no impiden la comunicación, por eso digo que no son un error grave y por eso lo llamo error invisible, porque afecta a la naturalidad de lo que decimos, del discurso. El quinto error invisible, por así llamarlo, es utilizar tiempos verbales correctamente pero sin matices. Pues bien, en un nivel B2 ya deberíamos conocer todos los tiempos verbales, pero lo que nos va a hacer avanzar hacia un C1 va a ser desarrollar sensibilidad discursiva. Vamos a ver un ejemplo más básico. Aquí diríamos quería llamarte, mientras que podemos en realidad matizar esa misma frase diciendo iba a llamarte, pero al final se me olvidó. O pensé que no venías. Frase simple. Podemos matizarla, podemos enriquecerla con matices que apliquen a tu contexto y quizás decir algo como yo pensaba que no ibas a venir. Este uso del imperfecto con después la perífrasis de ir a más infinitivo suena más expresivo y el uso de esa estructura está quizás indicando ese matiz de intención de la otra persona. Hay muchísimos matices que podemos y deberíamos empezar a introducir mediante el uso de diferentes tiempos verbales. El sexto error común es evitar estructuras complejas por miedo a equivocarnos. Aunque muchos estudiantes de nivel avanzado, de nivel B2, conocen estructuras complejas, no suelen emplearlas espontáneamente por ese miedo a equivocarse. Eso crea un techo invisible que implica que constantemente simplifican sus discursos. Un ejemplo de oración más simple. No estoy de acuerdo, pero respeto tu opinión. Bien, es completamente correcto, pero normalmente cuando sonamos más naturales es cuando usamos estructuras más complejas, como por ejemplo, aunque no estoy totalmente de acuerdo contigo, entiendo tu punto
de vista. Ambas frases son correctas. Repito, no hay ningún problema con la primera y no se trata de hacer simplemente más largas las oraciones para demostrar nivel. Se trata de aportar flexibilidad, de aumentar la sofisticación lingüística. Es decir, no tengas miedo a equivocarte porque al usar estas estructuras complejas acabarás desarrollando un hábito mucho más importante, que es el de arriesgarte, exponerte, y si no practicas esas estructuras no tendrás la oportunidad de mejorarlas y de dominarlas. El séptimo error invisible con el que me encuentro es con el de no reformular cuando surge una complejidad cuando estamos hablando o escribiendo. Los hablantes nativos no dependen de una única manera o palabra o forma de expresar una opinión o cualquier idea. Si no encuentran la palabra exacta, reformulan esa idea de tal manera que el interlocutor les entienda. Y esa es una habilidad fundamental en el nivel C1. No necesitas conocer absolutamente todo el vocabulario de la lengua española, porque eso ni siquiera los hablantes nativos es algo que puedan decir que controlan. No es que nunca les falten las palabras, sino que saben seguir comunicándose incluso cuando falta vocabulario, y eso es fluidez real. Por ejemplo, es una especie de, bueno, no exactamente una teoría, sino más bien una explicación. En este ejemplo vemos que quien habla no encuentra esa palabra precisa que está buscando, pero sabe aproximarse a su significado con otras palabras, y eso es clave en un nivel elevado. El octavo error es el de no prestar suficiente atención a los conectores del discurso, a los marcadores. El español hablado utiliza constantemente partículas que organizan el discurso, esos marcadores discursivos, y son esos precisamente los que hacen que la conversación suene natural. Por ejemplo, pues, claro, a ver, bueno, entonces. Total, podríamos clasificarlas como muletillas, esas partículas que no tienen un significado literal, pero que nos ayudan a salir del paso, a conectar oraciones, a ganar tiempo. Vamos a comparar una frase más neutra y una más natural. En el primer caso, con una más neutra diríamos: sí, depende mucho de la situación. Es correcto, pero cuando sonamos más avanzados es cuando usamos esos marcadores, como por ejemplo diciendo: pues sí, claro, depende mucho de la situación. ¿Y por qué ayudan a naturalizar el discurso? Pues bien, porque lo suavizan, crean cercanía con el interlocutor y hacen que el español suene más auténtico. El noveno error para mí como profesora es sin duda escuchar mucho, pero producir poco. Todo eso va a mejorar muchísimo nuestra comprensión, pero no va a garantizar una mejora real, un progreso real en nuestra comunicación oral o escrita. Y es por eso que muchos estudiantes entienden mucho más de lo que pueden decir, de lo que pueden hablar o producir. ¿Y por qué ocurre esto? Pues bien, porque reconocer estructuras y utilizarlas son dos habilidades completamente distintas. Para avanzar hacia un nivel C1 es necesario hablar regularmente, escribir textos largos y más complejos progresivamente, reformular ideas, expresar opiniones y producir el idioma de manera activa, no tan pasiva. Te recomiendo que utilices todas las herramientas posibles que tengas a tu alrededor para producir, ya sea escribiendo, hablando, comunicándote, en cualquier ocasión que encuentres. Puedes escribir tus diarios, tus opiniones, resúmenes, grabarte y comparar este progreso a lo largo del tiempo. Y el último error es pensar que ya deberías hablar perfectamente español. Este es uno de los bloqueos psicológicos más frecuentes de los estudiantes. Sienten cosas como: a estas alturas ya debería hablar perfectamente. Pero el progreso lingüístico no funciona así. Incluso en niveles avanzados se siguen cometiendo errores, la fluidez fluctúa y el aprendizaje
continúa. Muchos estudiantes avanzados evalúan su nivel según la cantidad de errores que cometen y no según todo lo que ya son capaces de expresar. Eso genera una sensación constante de insuficiencia lingüística y es un bloqueo psicológico muy importante que se debe intentar eliminar. Así que aceptar que el progreso no es lineal es lo que te va a permitir seguir avanzando sin tanta frustración. Amplía tus estructuras discursivas, ten un contacto activo con la lengua, presta atención a los matices, expon a contenido cada vez más complejo y observa cómo hablan verdaderamente los nativos. El objetivo no es solamente hablar correctamente y sin errores. Recuerda que incluso un nativo comete errores. El objetivo debería ser desarrollar un español flexible, natural y cada vez más preciso. Y puedo ayudarte con ello a través de mis cursos intensivos Dominando el B1, Dominando el B2 y Dominando el C1, que han sido creados precisamente con el objetivo de desbloquear esas frustraciones que son tan comunes en cada nivel a su manera. En estos cursos aprenderemos a través de más de 14 horas de clases grabadas toda la gramática que necesitas en cada nivel, pero no solo eso, también aprenderemos a distinguir los matices de la lengua, las sutilezas, las preferencias de la lengua y una cantidad enorme de estructuras de vocabulario que pondrás siempre en práctica a través de más de 350 actividades que contiene cada curso, actividades interactivas y autocorregibles. Pero tendrás siempre mi apoyo y mis correcciones personalizadas en todas tus tareas escritas y orales. Porque sí, tendrás que redactar textos complejos y hablar, para lo que recibirás mi retroalimentación personalizada para saber dónde están tus puntos fuertes y dónde está aquello que debes mejorar. Son cursos pensados para llevarte al siguiente nivel de tu español, así que si quieres olvidar el español simplemente correcto o básico y aprender la gramática en profundidad, pero siempre aplicándola a través de todas las habilidades lingüísticas, y quieres pasar a un español verdaderamente avanzado y natural, te recomiendo echar un vistazo a los cursos y a todo lo que contienen. Tienes todos los enlaces en la descripción de este vídeo y en el primer comentario. Me encantaría leerte en comentarios y saber cuáles son las dificultades que experimentas actualmente en tu estudio, en tu progreso del español, o cuáles has experimentado en el pasado y cómo las has superado. Como siempre, te doy las gracias por haber llegado hasta aquí y, por supuesto, nos vemos muy pronto.